Soy Amanda Rose Harper, tengo 36 años. Alguna vez creí que sí me mantenía útil invisible y siempre decía que sí, algún día ellos harían un espacio para mí. Pero luego mi nombre desapareció del traspaso de Rich Hollow, solo una línea en blanco donde solía estar detenida bajo un azucarero con una muesca que no había notado hasta ese momento. Nadie dijo que no podías venir, solo asumimos que estabas ocupada. Y entendí, hay personas que no te eliminan para hacerte daño. Simplemente se olvidan de incluirte. Antes pensaba que si algo estaba firmado con tinta no podía ser borrado. La foto apareció sin aviso escondida en un carrusel de actualizaciones que no tenía intención de revisar. Daniel con una de sus camisas a cuadros sonriendo al lado de una mesa de buffet que reconocí del club. Globos centros de mesa 2 de nuestros primos con copas de vino alzadas. El pie de foto decía: «Qué emoción, este fin de semana regresa el brunch de primavera Hartley. La leí 2 veces, luego otra». No porque no la entendiera, sino porque ya lo hacía. Mi nombre no había aparecido en los mensajes del grupo. Mi bandeja de entrada estaba vacía. La última vez que supe de Marlene fue un reenvío de una receta de algo que nunca dije que me gustaba. Escribí un mensaje corto. «¿Esto será este sábado?» Quedó sin leer durante media hora antes de que aparecieran los puntos suspensivos. Asumimos que estabas ocupada. «No vengas y va a ser incómodo». No respondí. El cursor parpadeaba como esperando algo de mí. No le di el gusto. Esa misma tarde llegó un correo de alguien de Dawson & Fellows, los abogados patrimoniales de la familia. Asunto: finalización. Traspaso de Rich Hollow. Adjunto un PDF. 2 firmas: Everett Hartley, Daniel Hartley. Una línea donde solía estar mi nombre ahora reemplazada por un espacio en blanco y un guión legal. Sin explicación. Sin saludo. Solo una fecha, un archivo y una omisión. Lo abrí de nuevo 1 hora después, solo para asegurarme de no haberlo imaginado. El texto era exacto. Ese tipo de lenguaje que no duda. El tipo que dice esto ya ocurrió. La taza sobre mi mesa tenía un anillo tenue formándose en la base. No me había dado cuenta de cuánto tiempo llevaba el café ahí. Pasé el pulgar por el asa. Había una muesca cerca del borde. Recordé que antes no estaba ahí. Se había agrietado durante la mudanza. Algo pequeño, sin culpa de nadie en realidad. Pero tampoco se había arreglado. Nadie llamó. Nadie dijo nada hiriente. Eso es lo que no dejo de repasar. Todo fue tan callado. Y quizá ese sea el punto. Algunas ausencias no llegan con gritos ni portazos. Algunas solo se presentan suaves y definitivas como una firma que ya no es tuya. Solía bajar la voz a propósito solo para dejar espacio a los demás. Tomaba el tren temprano, los sábados entraba en silencio a la cocina antes de que alguien se despertara y empezaba a cortar fruta o preparar los filtros del café. A Marlene le gustaba así todo casi como si no lo hubieras pedido. Una vez mientras doblaba servilletas, ella entró y se detuvo junto a la despensa. «Siempre eres muy servicial», murmuró, como si la palabra fuera una queja cuidadosamente doblada. Eso fue lo más cercano a un reconocimiento que recibí. Cuando Daniel recibió el premio estatal al mérito por logro independiente, yo estaba de pie justo fuera del encuadre de la foto. Mi nombre no estaba en el certificado, pero lo recuerdo. Escribí casi toda su solicitud. Edité su ensayo a la 1 de la mañana, ajustando la puntuación para que se viera pulido, pero siguiera sonando a su voz. Él nunca lo mencionó. Yo tampoco. Cuando recibí el correo sobre mi propio ascenso, no lo compartí. Supervisión regional enlace entre sucursales. Eliminé el anuncio antes de que se publicara. «A nadie le gustan los presumidos», dijo Marlene una vez en una carne asada, lanzándome una mirada de lado. Fingí que estaba concentrada en la parrilla. Cuando la familia necesitó un anticipo para el banquete, una emergencia por algún evento de la empresa de Daniel Leora, me escribió directamente. Transferí el dinero ese mismo día sin recibo, sin respuesta. 3 semanas después, Vera me dio una tarjeta de agradecimiento sin nada escrito adentro. El sobre ya venía sellado. «Es importante mantener todo discreto», dijo sin voltearse. «Él no necesita sentirse en deuda».
El buzón de voz sigue guardado en mi celular. Hace 3 años. Tu hermana va a estar de viaje ese fin de semana. Este año lo haremos tranquilo. No hace falta que vengas solo por un día. La línea se corta antes de que alcance a oír un adiós. Antes creía que el silencio era una forma de cortesía, que si absorbía suficiente ruido algún día me ganaría el derecho a hablar, que si me mantenía útil nadie me cuestionaría, que si no causaba problemas no me borrarían. Pero el problema de desaparecer en silencio es que nadie sabe cuándo empezar a buscarte. A veces ni siquiera notan que ya no estás, y tal vez por eso dejé de recordarles que alguna vez estuve. Solía inclinarme en las fotos solo un poco para encajar sin tener que pedir que se hicieran a un lado. Hay un portarretratos en el pasillo de la casa, dice Hermanos. Es blanco con filo dorado y está junto al baño de visitas, fácil de ignorar si no estás haciendo fila. Daniel está en el centro con la corbata chueca y Leora sostiene una bengala. El marco apareció después de una de sus fiestas de verano. Lo reconocí en cuanto crucé la puerta. Marlene acomodaba un florero cerca. Se ve más limpio con solo ellos dos, dijo sin voltear. Nadie ofreció tomar otra foto. En la cena de premiación de la empresa de Daniel, mencionaron a cada persona de su equipo, incluso al practicante, que solo se encargó de formatear una hoja de Excel. Yo estaba sentada en la mesa 12. No dijeron mi nombre. Durante la recepción, Everett saludó a un colega y señaló el podio con la cabeza. Él siempre se ha hecho solo. Nunca necesitó que alguien le sostuviera la escalera. Me toqué el cuello ajustando un collar del que nadie comentó nada. Ese mismo año, un artículo mío fue citado en una reunión del Departamento de Defensa. No fue público, solo se mencionó en canales internos. Imprimí una copia y la dejé sobre la barra de la cocina cuando fui por Navidad. Marlene lo hojeó mientras pelaba manzanas. Esto es como logística, ¿no? Cosas técnicas. Difícil de seguir. Luego deslizó la hoja debajo de un montón de cupones. La pared de fotos del salón no ha cambiado en años. Un marco 4 rostros de un viaje a la playa. Tengo la cabeza ladeada con los ojos entrecerrados. El borde de la foto está tan recortado ahora que solo queda parte de mi hombro. Aún así está perfectamente nivelada. Daniel lo explicó una vez en Acción de Gracias. Necesitábamos que todas fueran del mismo tamaño. Antes se veía muy caótico. Asentí. No pregunté qué pasó con la original. Hay un cajón cerca de la sala que guarda tarjetas de felicitación organizadas por ocasión. En uno de los sobres una vez encontré mi nombre escrito con lápiz tenue y borroso. Debajo con tinta más oscura, Daniel y Leora, confirmado. Al nombre escrito a lápiz no le seguía ninguna palomita. Nadie dijo jamás que fue un error. No hacía falta. Algunas ausencias no se sienten como un ataque. Se sienten como correcciones hechas por alguien que cree estar mejorando la estructura. Pero incluso los cortes limpios dejan residuos. Y a veces quedar fuera no tiene que ver con olvido, sino con hacer espacio para otra cosa. He aprendido que la ausencia tiene peso. Puede instalarse en una habitación mucho antes de que alguien diga algo. Bajé al sótano a buscar la caja con las tallas de cedro que hice en la escuela, rebanadas delgadas desiguales de un cajón viejo que convertí en portavasos. Nadie la había tocado desde que me fui. El polvo se aferraba al asa como si supiera que sería yo quien la abriría. Al subir de nuevo escuché la voz de Everett por el pasillo baja controlada, ese tono que reservaba para gerentes de banco y abogados. Si lo presentamos esta semana, se liquida limpio antes de que Daniel lance su propuesta. No hace falta complicar los papeles. Una pausa. No está incluida. Borrón y cuenta nueva. Que así se quede. No interrumpí. Esperé a escuchar el clic de sus zapatos alejándose y entonces entré a la cocina. Había una carpeta junto al frutero abierta como por descuido. Reconocí el documento al instante tras paso de Ridge Hollow. El terreno de nuestra abuela, el de la cerca de piedra y la casita oxidada para pájaros que nadie reparó. 2 firmas curvadas al pie con tinta azul, Everett Hartley. Daniel Hartley. Donde debería haber estado mi nombre solo había espacio. No estaba tachado. No fue un error. Simplemente omitido. Marlene entró detrás de mí secándose las manos con un trapo de cocina.
Tú ya tienes tu carrera, murmuró, doblando el trapo una vez y luego otra. Daniel va empezando una familia. Él necesita más estabilidad. El documento se movió un poco con la brisa de la ventana. Coloqué el azucarero en la esquina para que no se volara. Ella se dirigió al fregadero sin levantar la vista. Tú no tienes tiempo para estar al tanto de estas cosas. El azucarero tenía una pequeña astilla en el borde. No me había fijado antes. Alguien debió haberlo tirado y luego lo colocó de nuevo girado para que la imperfección quedara contra la pared. Los papeles se quedaron justo donde estaban. Nadie corrió a esconderlos. Nadie dio una explicación. Todo ya estaba hecho. No rompí la hoja, no discutí, ni siquiera tomé una pluma. Hay momentos en los que el silencio no está vacío, es intencional, y el espacio donde debería estar tu nombre te dice todo más fuerte que cualquier voz. Antes pensaba que si me mantenía útil el tiempo suficiente, algún día harían espacio para mí sin pedirme desaparecer primero. No me llevé muchas cosas. Una caja pequeña, un portarretratos sin vidrio con las esquinas suaves por los años guardado en un cajón. Un pañuelo que nunca terminé de bordar el hilo aún enhebrado en la aguja como si hubiera estado esperando instrucciones que nunca llegaron. En el pasillo de arriba, Everett estaba junto al termostato tocándolo como si la temperatura pudiera explicar algo. Si te vas solo, dile a Marlene dónde dejaste la llave del garaje. Su voz no subió, ni siquiera lo suficiente para sonar como una pregunta. No respondí. Caminé más allá de la sala del viejo piano del perchero, que nunca estaba nivelado. Al pasar por la cocina, noté que faltaba una taza en el gabinete sobre el fregadero. El estante había sido reorganizado. 3 vasos de plástico ocupaban ahora el lugar donde antes estaban los de cerámica. El espacio donde vivía la mía estaba lleno pero no reemplazado. Marlene estaba junto al mostrador doblando servilletas en rectángulos apretados y simétricos. Me miró una sola vez, luego alisó el borde del montón. Deja el juego de llaves de repuesto en la mesa. Y si te llevas algo que aún esté en el inventario familiar, avísanos. Tomé una de las servilletas sin usar del montón. El lino se marcó limpio bajo mi palma. Saqué una pluma de mi bolso, escribí despacio: no llames a menos que necesites todo de mí. No solo la parte que encaja. La doblé por la mitad y la coloqué al lado del salero. Cuando me acerqué a la puerta, Everett ajustó su puño sin levantar la vista. Si queda algo más por firmar, asumiré que decides no participar. Su tono era plano, profesional, como si me hubiera convertido en una formalidad que ya no necesitaba gestionar. Sostuve el picaporte un segundo más. La próxima vez solo deja mi línea en blanco. Salí sin dar un portazo. El pestillo se cerró solo. No hubo gritos. No hubo persecución. Nadie me pidió que me quedara ni que explicara nada. No me fui enojada, me fui terminada. Y hay una diferencia entre estar en silencio por miedo y estar en silencio porque finalmente decidiste que el silencio es lo único que no pueden reescribir. No me di cuenta de cuán silencioso se había vuelto mi nombre hasta que nadie más lo usaba. El departamento del 3er piso no traía mucho una corriente de aire por la ventana, una bisagra del gabinete que nunca cerraba bien y una sola lámpara en el techo que zumbaba levemente cuando se usaba el microondas. Pero contenía un aire que no me pedía nada. Desempacé despacio. 2 maletas, una con uniformes doblados, que no había usado en meses, la otra con un par de libros y el mismo cardigan marrón que siempre decía que iba a arreglar. Colgué una foto de mi abuela sobre el escritorio. No sonreía en ella, solo miraba hacia el frente con la mirada firme, como si supiera cosas sin necesidad de explicarlas. Las paredes estaban vacías, blancas, con parches, donde alguien más había pintado encima de las grietas en lugar de repararlas. Encontré una brocha en el armario de servicio y pinté de gris suave una pared del dormitorio, no por belleza, solo para marcar que era mía. Cada mañana hacía café y caminaba las mismas 3 cuadras antes de que la ciudad despertara del todo. No llevaba mi teléfono. Nadie estaba llamando. Había algo honesto en el pavimento que no cambiaba para acomodar a nadie más. Cultivé menta en una maceta rota cerca de la ventana. Se inclinaba torpemente hacia el sol, siempre un poco descentrada. La regaba de todos modos. La mesa de la cocina solo tenía espacio para 2 sillas. Usaba una para sentarme y la otra para apilar cosas que no pertenecían a ningún otro lugar.
un trapo de cocina doblado, una libreta con bocetos de circuitos, un sobre de té verde que seguía guardando para una visita que nunca llegaría. Una tarde revisé una vieja carpeta de cuero y volví a copiar a mano unas notas diseños de sistemas correcciones de interfaz, fragmentos de ideas medio enterradas bajo años de ediciones. Usé una pluma fuente de esas que te obligan a ir despacio y pensar cada palabra antes de dejarla en el papel. Un buzón de voz parpadeó una vez y luego desapareció. No dejó mensaje, solo un número perdido sin nombre. Marlene dijo una vez: hay quienes eligen el aislamiento para no tener que dar explicaciones. Recuerdo cómo dobló su servilleta después con rapidez y precisión. Pero yo no elegí el aislamiento, elegí el espacio. Hay una diferencia entre desaparecer y quedarse quieta. Y a veces en la quietud es donde todo por fin empieza a tomar su propia forma. He aprendido que cuando te quieren visible no es para verte, sino para colocarte. El buzón de voz llegó a mediodía. El adelanto solo mostraba una palabra sábado. Lo escuché una vez con el pulgar suspendido sobre el botón de borrar. Van a homenajear a Daniel en el Consejo Estatal de Tecnología este fin de semana. Harán fotos prensa y todo. Se vería más completo si todos están presentes. Completo. No mencionaron mi nombre, solo una figura de relleno, una simetría para encajar. El segundo mensaje llegó 1 hora después. Un correo reenviado del grupo familiar del que ya no formaba parte. La imagen se abrió sola, Daniel de pie frente a un fondo de acero cepillado Everett y Marlene a sus costados como sujetalibros. Leora más atrás con una sonrisa fija. Y al fondo borrosa, tenue, casi translúcida, una figura con uniforme militar girada apenas lo suficiente para que su rostro no se pudiera leer. Pero yo reconocí la postura, la forma en que se acomodaba el cuello, el pliegue único en el hombro. Esa foto era mía, tomada hace años después de una cumbre logística. Se había publicado brevemente en el boletín del departamento sin etiquetas. De alguna manera alguien la había tomado. Hice zoom, sin nombre, sin crédito, solo una presencia. Debajo de la imagen en letra dorada y suave, legado, innovación, familia al frente. No estaban preguntando nada, solo estaban organizando. Una línea breve seguía debajo de la firma Amanda si asistes, usa gris o azul marino. Estamos manteniendo tonos sobrios para el fondo. Sobrios. Vertí agua en la tetera. Hizo un clic más fuerte de lo normal. Coloqué una bolsita de menta en la taza, la vi hincharse la etiqueta de papel hundiéndose bajo la superficie sin resistencia. Volví a mirar la pantalla. Esa imagen, mi cuerpo usado sin mi voz, me dijo más que cualquiera de ellos en meses. No me estaban llamando para conversar. Me estaban convocando por conveniencia. No me querían presente, me querían colocada. Marlene una vez ajustó una foto en el vestíbulo sin avisar. No te pongas tan erguida, murmuró. Hace que Daniel se vea inseguro. No fue una crítica, fue una corrección, un moldeado suave. Esto no era diferente. No respondí el correo. No devolví la llamada. No pedí que quitaran la imagen. Dejé que se quedara. No como señal de acuerdo, ni de rendición, sino porque a veces la respuesta más clara es lo que te niegas a interpretar. Y el límite más claro es el espacio donde ya no estás dispuesta a presentarte. Solía medir mi valor por qué tan fácilmente podía desaparecer sin alterar nada. Ahora sigo pequeñas constancias. Una taza de té que permanece en el mismo lugar. Un cerrojo de ventana que por fin se sostiene. Una voz que dice mi nombre no para culparme, sino porque quiere que esté en la habitación. En el centro de veteranos solo trabajo medio tiempo. Lo suficiente para que las luces sigan encendidas y los archivos ordenados. Una joven quizá de 22 años me acompaña los martes. Es más aguda de lo que cree. Su código es un desastre, pero su intuición es precisa. Esta capa no está encriptada, murmuró una vez señalando su pantalla. Se siente demasiado expuesta. No se equivocaba. Le dije que redirigiera el punto final ella misma. No dudó. Cuando terminó, levantó la vista. ¿Confías en mí con esto? No fue un halago, no fue sorpresa, solo confirmación. Alguien en el pasillo dijo señora mientras pasaba. Fue funcional por costumbre, no familiar. Asentí con la cabeza. Fue suficiente.
El departamento permanece en silencio, pero es mío de una forma en que ningún cuarto lo fue antes. El aire ya no espera pasos que nunca llegan. El teléfono vibra menos ahora y no lo reviso esperando nombres que dejé de esperar. Everett solía decir: la gente confunde la quietud con la insignificancia, pero es cuando más aprendes. Él lo decía como advertencia, yo lo cargo como un mapa. Marlene envió una postal la semana pasada. En el frente, flores en acuarela. Dentro una sola frase: tu silencio ha sido notado. No respondí. El anillo militar está guardado en una pequeña caja forrada de fieltro. Solía llevarlo todos los días no por orgullo, sino como prueba. Ahora descansa bajo la tapa callado y completo. En su lugar, un brazalete delgado de plata rodea mi muñeca sin adornos, salvo 2 palabras grabadas: sigo de pie. Nadie tuvo que dármelo. Lo pedí yo misma, no para declarar nada, solo para recordarme que no debo traducción alguna. La voz de Daniel no ha vuelto a aparecer en mi bandeja de entrada desde la última invitación reenviada. Tampoco abrí esa. Hay algo en entrar a una habitación y saber que tu presencia no es condicional, no bienvenida, no tolerada, solo reconocida. Ya no ensayo reacciones educadas en mi cabeza antes de las reuniones. Ya no acomodo mi tono para coincidir con su comodidad. El perdón es algo que siguen esperando que yo pida. Pero nunca pedí perdón por sobrevivir en una casa que solo valoraba los ecos. Solía pensar que el cierre venía al escuchar a alguien decir que se equivocó. Pero a veces llega con una pluma, presionando sobre un papel que elegiste firmar sin que nadie te lo pidiera. El formulario no era obligatorio. Nadie lo había solicitado. Sin presión, sin fecha límite, sin consecuencias oficiales. Solo una línea: renuncia voluntaria a derechos residuales de propiedad familiar compartida. Lo leí una vez, luego otra, y lo imprimí sin parpadear. Firmé al final con esa firmeza que no viene de la paz, sino de ya no tener nada que demostrar. Deslicé el formulario dentro de un sobre sencillo sin remitente. Solo tinta negra sobre papel blanco doblado una vez sellado limpio. Junto a él coloqué una nota, no escrita a mano, mecanografiada. Tipografía neutra sin sangrías. Lo que ayudé a construir no necesito poseerlo. Solo me niego a ser usada para decorar una verdad a la que ya no pertenezco. No añadí saludo, ni despedida. Solo las palabras como si hubieran estado esperándome más tiempo del que yo sabía. Fui a la oficina de correos con el sobre entre 2 documentos que no tenían nada que ver con ellos. El empleado ni siquiera me miró 2 veces. Esa noche vacié las fotos de mi disco duro, no las borré, solo las moví. Una nueva carpeta renombrada en silencio, Historia no hogar. Yo también me cambié el nombre. Harper era el apellido de mi abuela. Nada ruidoso, sin herencia impuesta, sin apariencias que sostener. Solo suyo. Ella una vez me dijo: no tienes que brillar más que ellos, Amanda. Solo necesitas dejar de apagarte para que estén cómodos. Ella nunca tuvo un monumento. Solo un pequeño jardín que seguía floreciendo en temporadas extrañas. La confirmación oficial del cambio de nombre llegó 2 semanas después. Sobre neutro. Sello del Estado. Recorrí con el dedo las letras en relieve como si comprobara que eran honestas. Amanda Rose Harper. Sin anuncios. Sin fanfarria. Solo un cambio tan permanente que no necesitaba ruido. Everett una vez me dijo: eres buena con sistemas, pero no con personas. Por eso siempre estarás en segundo plano. Él lo dijo como un techo. Yo lo tomé como instrucción. El silencio de Marlene después de recibir el sobre no fue accidental. Fue un límite. Uno de esos que ella creía que yo no sostendría. Pero esto no era resistencia. No era venganza. Era el acto de salirme del encuadre antes de que volvieran a recortarme. Y la única firma que realmente importaba fue la que ellos no sabrían cómo borrar. Ya no me sobresalto cuando las mañanas llegan sin instrucciones. La luz se filtró por la cortina como si no tuviera otro lugar a donde ir. La dejé posarse sobre el piso antes de moverme. La tetera tardó más de lo normal en hervir, pero no miré el reloj. Tomé mi taza blanca de cerámica ligeramente dispareja con una grieta fina en el costado que nunca avanzó. Pude haberla reemplazado. No lo hice.
Conserva el calor más tiempo que las otras. El té era de menta sin endulzante. No lo revolví. La cajita de madera en mi estante se abrió con el mismo clic de siempre, callado pero firme. Dentro, hojas dobladas, algunas amarillentas, otras aún con bordes afilados. No las leí. Las alicé con la palma, las apilé con cuidado y las até con la misma cinta que usé el día que dejé de esperar respuestas. La ventana se abrió al tercer intento. El pestillo se trabó y luego cedió con un suspiro. Afuera una maceta con margaritas silvestres se inclinaba hacia la luz. Estuve a punto de tirarlas hace 2 semanas, muy torcidas, muy secas. Florecieron de todos modos, no de forma espectacular, solo con honestidad. No las regué, aún no. Sobre la mesa junto a la ventana había un cuaderno sin adornos, solo tela gris y un lomo que crujía suavemente al abrirse. Escribí una sola línea en medio de la página: no necesito que me recuerden, solo necesito no olvidarme de mí. Lo cerré sin subrayar nada. Hubo un mensaje de Everett la semana pasada, breve, mecanografiado, cortante. No guardes rencor, te hace ver pequeña. No respondí. Marlene mandó una tarjeta de cumpleaños, vacía por dentro salvo por su firma y el año. El sobre olía levemente a lavanda. La doblé y la guardé con las demás. No por enojo, no como un ritual, solo para que no se quedara en la mesa. La voz de Daniel no había llegado a este departamento en más de un mes. No había dolor en el silencio. La margarita en la esquina de la maceta estaba doblada, magullada, no rota. Así se quedó curvada pero firme. Antes temblaba con solo pensar en no ser vista. Ahora dejo que la quietud se siente a mi lado como un abrigo viejo gastado familiar sin apuro. Hay cosas que antes ocupaban todo mi aliento. Ahora son solo sombras que ya no me siguen.